gusto y el honor de tener con nosotros al doctor Juan Antonio García Velasco, director de IBI Madrid y autor del libro Quiero ser madre, los secretos de la fertilidad, del que también vamos a hablar en un ratito. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aprovechando que está por aquí, hay algunas dudas, algunas preguntas que queríamos hacer. Ya la semana pasada hablamos un poquito en general sobre las principales causas de infertilidad por las que los pacientes suelen consultar. Nos quedó ya bastante claro que la principal causa es la edad materna, uno de los factores más determinantes, pero aparte de este motivo de la edad, ¿cuáles son las causas más comunes por las que se suelen preguntar las pacientes en una primera visita de reproducción? Pues efectivamente el principal motivo es la edad, como habéis comentado, y la edad va ligada a otra serie de cosas. Es decir, si retrasamos el tiempo para tener hijos, da tiempo a que estas mujeres desarrollen enfermedades que si se embarazan antes no hubiera sido así, como por ejemplo da tiempo a que aparezcan miomas, a que aparezca una endometriosis, a que aparezcan infecciones en ese lapso de tiempo. Pero a veces es verdad que la paciente puede ser muy joven y tener esta patología ya de entrada, básicamente miomas, endometriosis o patología en las trompas. Y luego no hay que olvidarse del otro 50%, que es el varón. Y el varón no le afecta tanto la edad como a la mujer, es decir, el hecho de que tenga 20 o 30 o 40 o 50 años apenas va a afectar, pero sí que es verdad que hay mucha patología masculina, hay mucho varón absolutamente sano y con una vida muy saludable, pero que tiene una línea germinal, una capacidad de generar espermatozoides pobre o nula, y eso es fácil de diagnosticar y desde luego mucho más fácil de tratar. En cualquier caso, lo que siempre se ha dicho de quién tiene la culpa, tampoco hay que echar culpa a nadie, nadie es culpable realmente. Esto efectivamente es un concepto yo creo que ya caduco y esto se trata de asumir responsabilidades y la responsabilidad de tener hijos es de los dos miembros de la pareja. El Instituto Valenciano de Infertilidad, el IBI, que yo creo que es uno de los centros más conocidos en cuanto a técnicas de reproducción en España, tiene también muchos centros fuera de nuestro país. España, de todas formas, se ha publicado en numerosas ocasiones, es el país donde quizás más tratamientos de reproducción asistida se llevan a cabo. ¿Por qué cree que es esto? Bueno, yo creo que se combinan ahí varios factores que son muy buenos, vamos a decirlo. Es decir, tenemos un grupo de profesionales dedicados a la reproducción asistida en España fabuloso. Es decir, yo creo que a nivel científico y médico estamos en primera línea mundial. Hemos tenido siempre una legislación permisiva en este sentido, que también nos ha ayudado a ese desarrollo, y independientemente del gobierno que estuviese en el poder, la legislación siempre ha sido, pues afortunadamente, muy permisiva y nos ha permitido afrontar técnicas y desarrollar protocolos que a lo mejor en otros países hubieran estado mucho más limitados. Y luego yo creo que hay una demanda que va perdiendo el tabú que ha tenido, un tabú social. Yo creo que España, pues en los últimos 20 o 30 años ha cambiado la sociedad tremendamente y eso ha hecho que la gente no espere demasiado, aunque todavía hay mucho que hacer ahí, a ser tratada. Es decir, hay una demanda que busca unos recursos y esos recursos son gente con una espléndida formación, gente muy inquieta y gente que yo creo que hace las cosas muy bien. Nos comenta la permisividad de la ley española. Queda todavía por hacer en cuanto a legislación en este sentido. O sea, el mundo ideal no existe, ¿no? Pero vamos, estamos cerca. En la legislación en nuestro país realmente hay pocas cosas que no se pueden hacer. Una, que es una demanda pequeña y que hace poco ruido, pero que está ahí y que sigue siendo un problema, es la maternidad subrogada, el conocido útero de alquiler. Es curioso que se permite hacer donación de ovocitos, es decir, que una paciente utilice ovocitos prestados, pero no al revés. Pero bueno, eso tiene que ver con que el niño en España, según la legislación y algo más atrás todavía, esto viene del derecho romano, el niño nace y pertenece a la madre que lo pare. Entonces, gestionar ahí la maternidad subrogada tiene alguna dificultad, pero que como todo es atajable si se quiere. Lo que ocurre es que es un colectivo pequeño de pacientes que estos pobres pacientes pues sufren mucho porque tienen que salir de un país, a veces ir a un país donde el proceso es especialmente costoso, a veces en otro idioma y a veces con la inseguridad de poder traer este niño a casa en según qué países. Por lo tanto, ahí hay un área de mejora sin ninguna duda. Y luego hay, bueno, pues digamos, matices de la legislación que nos permitirían mejorar también. Podemos hablar del balance familiar, podemos hablar de indicaciones del diagnóstico preimplantacional en según qué enfermedades, pero yo de verdad creo que tenemos que estar contentos con la ley que tenemos, porque sobre todo ordena las cosas. Es decir, no hay nada peor que no tener ley, porque entonces esto sería un caos y sería terrible. Tener una ley siempre te va a limitar por arriba y por abajo, pero desde luego da un margen amplio y un abanico generoso de posibilidades. Y una de las
críticas, iba a decir, de la sociedad en general a los tratamientos de reproducción asistida. Más que críticas son quizás esos efectos secundarios que saltan mucho a la vista, como son los embarazos múltiples, las parejas que tienen mellizos o trillizos. ¿Qué forma hay hoy en día? Eso se va mejorando, evidentemente. No se ven tantos embarazos múltiples como hace unos años. Pero ¿cómo se está intentando evitar este problema? Efectivamente, todavía hay mucho gemelo. Triples, afortunadamente, yo creo que no hay. En grupos como el nuestro, como en el IBI, por ejemplo, ya no transferimos 3 embriones nunca. Y es la única forma de no tener triples. No tiene ningún secreto. Sencillamente hay que asumir una menor tasa de embarazo si ponemos solo un embrión, y una menor tasa de gemelos si ponemos 2 embriones. Y si ponemos 3, alguna vez vamos a tener algún triple. Es tan sencillo como esto. ¿Qué ocurre? Que la paciente o la pareja que se trata sabe que, entre comillas, no va a acertar al 100%, no se va a embarazar siempre. Y los procesos muchas veces pues están costeados por el paciente, lo cual supone que si hace un ciclo y le transfieres un embrión o 2 y no se queda embarazada, y sabe que la ley le permite ponerle hasta 3 embriones, evidentemente va a querer ponerse 3 la siguiente vez. Yo creo que ahí es donde el primer personaje se tiene que concienciar, somos nosotros, los médicos, para explicarle convencidos que no es ninguna buena idea transferir 3 embriones en general. El segundo es el paciente, que te tiene que acompañar y entender que es un riesgo. Un gemelar no es ninguna victoria, no es ningún éxito, es una complicación. No niños... es una oferta 2 por 1. Efectivamente, realmente. Esto no es, iba a decir una marca comercial que no puedo decir aquí. Pero efectivamente, esos gemelos son niños que nacen antes de tiempo, que está demostrado con miles de trabajos que demuestran que hay más hándicap neurológico, más retraso psicomotor, van a tener más complicaciones. Por lo tanto, lo ideal sería poner solo un embrión, pero a costa de tener menos embarazos. Y esa es la negociación que todavía hoy en España estamos lejos. Todavía tenemos demasiados gemelos cuando nos comparamos con otros países, ¿no? De hecho, aún así, las tasas de embarazo yo creo que hoy en día son superiores. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí hemos vivido la época en que se transferían 4 embriones, incluso 5. Y sin embargo, las tasas de embarazo eran muy inferiores a las que tenemos hoy en día. Efectivamente, Paco, esto ha cambiado una barbaridad y hemos visto cómo hemos pasado de poner hace ya 15 años a lo mejor, 4 embriones con una tasa de gestación bajita de un 20%, a transferir ahora pues entre 1 y 2 embriones, que yo creo que es lo que está haciendo la inmensa mayoría de los médicos de este país. Y las tasas de embarazo han subido a un 40 o un 50%. Ahí hemos aprendido todos a hacer mejor las cosas, pero sobre todo los laboratorios y los biólogos. La mejora en los medios de cultivo, la mejora en los sistemas de cultivo. Eso es lo que ha mejorado que un ovocito, desde que lo sacamos del cuerpo de la madre hasta que lo transferimos como embrión, lo que ocurre ahí, que es lo que el paciente no ve, es lo que hace que haya más o menos embarazos. Y sí me gustaría conocer también su opinión sobre lo que se llama ahora la transferencia diferida, es decir, la estrategia de congelar los embriones en un ciclo en fresco para transferirlo a posteriori, aun no habiendo ningún problema de riesgo de ningún tipo. ¿Qué opinión tiene? Yo aquí puedo dar mi opinión personal, que está basada básicamente en datos. Es decir, yo creo que en medicina y en ciencia las cosas no pueden estar sujetas a tendencias o a moda, ¿no? Esto no es ropa o no es un coche. Estamos hablando de ciencia y la ciencia se tiene que sustentar en datos. Y hasta hoy no existe ningún trabajo que demuestre sólidamente que transferir después de congelar es mejor que transferir en fresco. No existe ninguno. Hay metaanálisis, hay trabajos, hay estudios retrospectivos. Yo, por mi trabajo, pues viajo bastante y he podido hablar y discutir personalmente con muchos autores de estos trabajos, con el doctor Shapiro en concreto de Las Vegas, que es el principal defensor de la transferencia diferida, y él es un claro defensor porque es un creyente. Pero aquí no se trata de creer o no creer, estamos hablando de ciencia, ¿no? Y como digo, yo creo que salvo en las pacientes con riesgo de hiperestimulación, de sufrir hiperestimulación, o en pacientes con un exceso de respuesta, todo lo demás son tendencias. Y siempre es interesante pues ofrecer alternativas a un paciente que lleva fallos repetidos y demás, pero hasta donde yo sé no existe ningún trabajo que lo demuestre. Por lo tanto, una paciente cuando viene a hacerse un ciclo lo que quiere es volverse a casa con un embrión o 2 transferidos. Si viene, le haces un ciclo y tiene que esperar un mes para ponerse el embrión después, de entrada va a ser más caro, más frustrante y hasta hoy, desde luego, no es mejor. Doctor García Velasco, en 2012 creo que fue, vio la luz este libro, Quiero ser madre, los secretos de la fertilidad. Correcto, hace dos añitos. Sí, 2 años, sí. ¿Qué objetivo tenía? Bueno, ese libro es curioso porque nosotros en general no escribimos material divulgativo. En general, pues uno está acostumbrado a trabajar en el entorno científico o académico y ahí es donde uno pues publica sus trabajos y sus cosas.
Pero esto fue una petición de una persona en concreto que me pidió que escribiese lo que yo le contaba en consulta. Dice, quiero que me lo escribas como me lo cuentas. Y el intento era básicamente pues bajar un poco el tono del lenguaje, de la divulgación que a veces se encuentra que es demasiado técnica, e intentar acercar el contenido de una conversación absolutamente convencional, pero con fundamento, con datos y con argumentos, de lo que es el proceso, el diagnóstico y el tratamiento. Es decir, el objetivo fundamental es desmitificar todo este ruido que hay, que esto parece ciencia ficción y que es inabordable y que es complejísimo y que además es peligrosísimo, cuando no es así. Sí, porque después de haberlo leído, se lee de una forma muy sencilla, muy fácil, es muy también ameno, no es una novela evidentemente, pero se lee muy bien y es cierto, hace un pequeño repaso a los problemas que todas las parejas o mujeres solas que van a pasar por un proceso de reproducción asistida y pues se van a encontrar todas las dudas que le van a aparecer. La semana pasada hablábamos precisamente del peligro que tiene muchas veces acudir a informarse a las páginas de internet o a los foros. Es decir, esto es una buena manera de informar a los pacientes qué se van a encontrar antes de empezar un ciclo. Sí, me encanta que la has leído con facilidad, porque el objetivo era ese, es decir, que sea una lectura fácil, que no se te caiga de las manos, pero que sea informativo a la vez, es decir, que tenga un poco de criterio. Como muy bien acabas de comentar, el acudir a Internet es algo inevitable, es decir, todos lo hacemos, pues si vas a reservar un restaurante para cenar o te vas de viaje un fin de semana, vas a alquilar un coche, todo el mundo va a mirar qué opinan los demás. Cuando vas a un tratamiento médico también vas a mirar, pero tomar decisiones basadas en foros o en páginas web que no tienen a lo mejor un peso, una sustancia importante, es tremendamente peligroso, porque inconscientemente te va a sesgar, te va a llevar a pensar algo que a lo mejor no está fundamentado en nada, pero te va a llevar a pensar esto. Entonces, yo creo que, los pacientes cada vez más, afortunadamente, tienen más información, cada vez leen más, probablemente necesiten un poco de criterio, que para eso están los profesionales que se dedican a este sector. Pero la información es importante. Y desde luego la información en la web en general podemos decir que no es demasiado buena. Yo prefiero que la gente consulte o páginas web de sociedades científicas que están muy bien escritas muchas veces, o literatura divulgativa, que hay alguna por ahí que está bastante bien. ¿Dónde podemos encontrar Quiero ser madre? ¿En cualquier librería? ¿Tiene que ser una librería especializada? No, en absoluto. Este libro lo publica Espasa Calpe y lo puedes encontrar en Corte Inglés, en la FNAC, en cualquier librería de las grandes y espero que la gente lo disfrute como tú. Una última pregunta. Cuando una pareja se decide a ir a un centro de reproducción, ¿cuál es... ¿qué tiene que tener en cuenta a la hora de elegir centro? Hay muchas veces que se debate, un centro grande es mejor, un centro pequeño conviene más, el trato, el no trato, los resultados. Hombre, todo tiene que estar combinado, ¿no? Yo creo que es importante, en primer lugar, que sea un centro con buenos resultados. La gente no viene a que le traten con amabilidad solo, viene a embarazarse, viene a tener un hijo, pero si además tiene un trato cercano con el médico, si además tiene un acompañamiento durante todo el proceso, si esos resultados, como digo, están contrastados, validados y auditados, si a pesar de que incluso de no conseguir una gestación la experiencia del paciente es buena, en el sentido de que ha tenido la sensación de que estos profesionales han hecho todo lo posible para conseguir el éxito, yo creo que eso es lo que uno tiene que buscar. Y afortunadamente, como hablábamos antes, yo tengo la suerte de trabajar en el IBI, pero hay muchos grupos en España que trabajan muy bien y que hacen muy bien las cosas. Muchísimas gracias, doctor García Blasco. Muchas gracias.